la mañana, enderezo mi espalda. Muy bien, estamos a esta hora de la mañana junto a ustedes y también al teléfono estamos en un contacto con el gobierno central de nuestra región, con nuestro Seremi del Trabajo, porque hemos estado conversando con él desde hace un buen tiempo de un proyecto, desde que estaba en votación, desde que se aprobó y ahora ya se está implementando. Me refiero al proyecto de las 40 horas laborales. Para eso estamos conversando junto a don Rodrigo Leiva, Seremi del Trabajo y Previsión Social. Estaba diciendo ministro ya. ¿Cómo está, Seremi? Muy bien, muchas gracias, Javier, muchas gracias a Radio San Sebastián por la oportunidad de hablar acerca de esto que ya se viene por la próxima semana. Quedan 7 días para la primera implementación de la reducción de la jornada laboral. Yo voy a plantearle enseguida la primera duda porque estaba por ahí dando vuelta que decían algunos empleadores que vamos a dar 40 horas pero quitándole una horita ahí a cada día, unos minutos, le vamos a quitar 12 minutos al día. ¿Eso se puede hacer o no, Seremi? Felizmente el día de ayer salió un dictamen que aclara la situación y esto se calcula por horas, no por minutos. Así que la reducción de la jornada laboral tiene que ver con reducir, en el caso de las personas que trabajan 5 días a la semana, reducir 1 hora por día. Eso significa que en este año 2024 y en la reducción de la jornada de 45 a 44 horas, es un día a la semana que se reduce la jornada laboral en 1 hora, para después del 2026 agregar 2 días más. Y en el caso de las empresas donde se trabajan 6 días a la semana, la reducción de la jornada para este 26 de abril tiene que ver con reducir 50 minutos un día y 10 minutos otro día. Y así progresivamente hasta llegar a las 40 horas. Perfecto, así entonces ya 1 horita más para aprovechar, 1 horita más para estar en familia, quizá un ratito más de tiempo libre. Pero ¿qué pasa, Seremi, cuando se está dando esta hora en el intermedio de la jornada, en la hora de colación, se le agrega 1 hora? ¿Se puede hacer eso también o no? La ley lo prohíbe, Javier. Sabes que el espíritu aquí es que la gente pueda tener más tiempo para descansar, pero también no solamente en la hora de colación, ¿no es cierto? Más bien es tratar de hacer que las familias se puedan encontrar y por lo tanto para eso es importante que sea, ojalá, al finalizar la jornada. Miren, la reducción de la jornada laboral obliga y trata de intencionar de que exista una relación de acuerdo entre ambas partes, entre el empleador y los empleados, y ojalá con organizaciones sindicales incluidas. Pero en el caso de no existir acuerdo, la reducción de la jornada laboral se tiene que realizar al final de la jornada y con estas horas de disminución como lo planteamos anteriormente. Por lo tanto, no es una posibilidad reducir la jornada laboral en el quiebre de la jornada, más bien conocido como el horario de colación o de descanso. Eso no se puede hacer. Y también a través de la radio hago un llamado a los trabajadores y trabajadoras que donde se les esté proponiendo esto, porque la verdad que los dictámenes salen en relación a las circunstancias que se van dando en la vida cotidiana. Y el dictamen que salió el día de ayer salió producto de que había empleadores que estaban reduciendo entre 10 minutos y 12 minutos la jornada laboral y eso no se podía realizar. Bueno, aquí con respecto a tu pregunta y la hora de colación, no, eso tampoco se puede realizar. La reducción de la jornada tiene que ser, si es que no hay acuerdo, al finalizar la jornada. Echa la ley, echa la trampa, como se dice, Seremi. ¿Y se puede hacer al inicio? ¿Se puede llegar más tarde en vez de salir antes? Eso tiene que ver con el acuerdo entre las partes. O sea, como le digo yo, la ley lo que trata de hacer acá es generar un diálogo entre las partes con un posible acuerdo, pero si no hay acuerdo, sí o sí esto tiene que realizarse al finalizar la jornada. Por lo tanto, la única forma de poder atrasar el ingreso es a través de un acuerdo entre el empleado y los trabajadores. Excelente. Entre el empleador y los trabajadores. Eso, un acuerdo de ambas partes entonces. Esto es para todos quienes estén sometidos al Código del Trabajo en las jornadas de jornada completa, entonces se reducen ahora. ¿Qué pasa para quienes están con otras modalidades de contrato? Por ejemplo, los profesores preguntaban la vez pasada. Sí, aquí lo que hace la ley es abordar a las personas que están contratadas íntegramente bajo el Código del Trabajo. ¿Y por qué hago esta diferencia y agrego la palabra íntegramente? Es porque en los establecimientos educacionales tenemos 3 modalidades. Una, que son los establecimientos públicos, ¿no es verdad?, donde los profesores están contratados bajo el estatuto docente. Después tenemos los particulares subvencionados, que están contratados bajo el Código del Trabajo, pero los rige el estatuto docente. Y después los colegios particulares 100% que solamente tienen el Código del Trabajo.
Para el caso de la ley que entra en vigencia el 26 de abril, solo estaría considerado en los colegios particulares, no los subvencionados ni los establecimientos públicos. ¿Y por qué hago esta diferencia? Es porque en el caso de los particulares subvencionados, a ser contratados bajo el Código de Trabajo, pero también con el estatuto docente impuesto, entran dentro de la figura de de las contrataciones del sector público, por decirlo así. ¿Ya? Además, hay que decir algo. Los establecimientos educacionales ya tienen una contratación de 44 horas, por lo tanto es el sector privado quien se homologa a los establecimientos educacionales y a toda la aparataje estatal en sí, este 26 de abril. Lo importante es que podamos llegar con una ley robusta del sector público al 26 de abril del año 2026, justamente cuando se reduzca la jornada de 44 a 42 horas, y ahí ambos sectores, y ahí sí que sí, todos, puedan reducir su jornada de 44 a 42. Excelente. Cuando hablábamos de aprobarlo esto y se decía va a ser en un año, se veía muy lejano, pero ya estamos llegando a la fecha. Para los trabajadores a quienes no se les cumpla esto, a la Inspección del Trabajo. Correcto. A los trabajadores que el 26 de abril no tengan reducida su jornada laboral, dirigirse a la Inspección del Trabajo. Quiero clarificar, sí, que la Inspección del Trabajo en una primera instancia obviamente va a ser un barrido o más bien un levantamiento de cómo se está abordando el tema de la reducción horaria acá en la región y en todo el país, con el propósito inicial de que haya una regularización de esta situación y posterior a ello las posibles sanciones si es que hay alguna que otra tosudo por ahí entre medio. Eso, esperamos que no lo haya, ojalá en Panguipulli. Decían la otra vez que teníamos buenas noticias en Panguipulli, que hay altas empresas ya asociadas a esta nueva modalidad, ¿no? Sí, mire, la verdad que lo que estamos observando a nivel regional es que las empresas están abordando la reducción de la jornada laboral más allá de las 44 horas, si bien no con el sello de 40 horas, que es lo que nosotros pusimos como Ministerio del Trabajo para promocionar justamente la reducción de la jornada laboral. Hay bastantes empresas que en esta primera reducción están disminuyendo más de 44, algunas llegando a 42, las mismas 40, incluso a 39 en algunas. Genial. Por lo tanto creemos que va a ocurrir el mismo escenario que ocurrió el año 2001, cuando se redujo la jornada laboral de 48 a 45 horas. En ese momento habían 4 años para poder llegar a las 45 horas y al año 2 ya todas las empresas tenían esa jornada laboral de 45 horas. Por lo tanto, aquí va a empezar a ocurrir lo mismo. ¿Y por qué? Es porque las empresas también, en común acuerdo con los trabajadores, hacen que sus nichos se vuelvan más competitivos y atraen a mejores trabajadores, obviamente. Estar en una empresa que trabaja 40 horas no es lo mismo que estar en una que trabaja 44. Claro que sí, pues las ventajas ahí se ven a la vista. Sí, correcto. Así que esperamos que sea una transición relativamente tranquila. Recordar también que no es el único articulado, si bien es lo más significativo reducir de 45 a 44 horas, pero también vienen modificaciones con respecto a la contratación del artículo 22, inciso segundo, que excluye una jornada laboral a las personas. Bueno, ese espectro de personas que se podía contratar bajo ese artículo se reduce. Básicamente queda circunscrito para gerencias, jefaturas que tienen el poder de contratar y despedir personas. Por lo tanto, ahora es posible que, por ejemplo, un vendedor de ruta ya no cuente con el artículo 22 y que a raíz de modificaciones en las posibilidades de marcar una jornada, estoy refiriéndome a ya no solo firmar un libro, ya no solo marcar una huella, sino que también utilizar las aplicaciones digitales, intranet dentro de las mismas empresas, tener la posibilidad de que un trabajador o trabajadora tenga efectivamente una jornada laboral, que es lo que correspondería, porque es un derecho para las y los trabajadores tener una jornada laboral. Entonces se reduce también la aplicación del artículo 22, inciso segundo. Otra cosa que también aparece este 26 de abril es las horas compensadas por horas extras. ¿A qué me refiero con esto? Es que uno va a poder acumular días adicionales de descanso según la cantidad de horas extras que uno haya trabajado. Y uno puede acumular hasta 5 días de descanso. Si quieres, Javier, te lo explico un poquito más en detalle. Perfecto, sería. Ya, entonces uno, no sé, lo que sucede el día de hoy es que la hora extra se paga 1,5 el valor de la hora ordinaria. Eso es lo que existe hasta el día de hoy. Claro. Ahora uno va a tener la posibilidad de, al trabajar una hora extra, compensarla por 1,5 horas de descanso. ¿Se entiende? Entonces, a medida que yo voy acumulando horas extras, voy a poder ir acumulando tiempo de descanso adicional hasta 5 en el año, hasta 5 días. ¿Ya? O sea,
Y esos 5 días yo lo puedo complementar con mis vacaciones, puedo pedir medios días, puedo pedir cierta cantidad de horas. La idea es poder hacer en esos espacios lo que la vida cotidiana y familiar a uno le demanda, como por ejemplo ir al médico, trasladar o tener alguna contingencia con la familia, ese tipo de cosas. Y también homologarlo un poco al sector público, que también tiene las horas compensadas. Eso parte también este 26 de abril y es una muy buena noticia. Excelente, ahí están las buenas noticias. Dígame, Seremi. Sí, todos estos cambios son, para nuestro juicio, cambios culturales que se van adaptando e integrando a la sociedad como derechos. Y uno de los más relevantes e importantes, creemos nosotros, que concilia de mejor forma la vida familiar y la vida laboral, tiene que ver con la incorporación de bandas horarias. Esto igual no deja de ser importante. Para las madres, padres, cuidadores que tengan o en su familia o bajo su cuidado menores de 12 años, van a tener la posibilidad, siempre y cuando la naturaleza de su función lo permita, ingresar de manera diferida. Por ejemplo, si yo ingreso a las 9 de la mañana, voy a tener la posibilidad de entrar entre las 8 y las 10. O sea, 1 hora antes o 1 hora después. ¿Ya? Y de la misma forma, si ingreso 1 hora antes, voy a salir 1 hora antes. La idea de esto es poder complementar de mejor forma la vida familiar y la vida laboral. Por ejemplo, no tener que andar corriendo para ir a dejar a los hijos o hijas al colegio, o quizás realizar una actividad en la mañana de manera más tranquila y de esa manera no andar corriendo para llegar al trabajo. O dicho de otra manera, salir antes del trabajo significa que quizás mi hijo o hija ya no va a estar tanto tiempo solo en la casa después del colegio. ¿Te das cuenta? Esos son los ejemplos que pueden ir modificando realidades con respecto a los efectos secundarios de esta ley, y por lo tanto es un artículo que va a generar un efecto importante en la vida familiar de las personas. Perfecto, excelente. Son buenas noticias entonces que desde el próximo viernes, ya 26 de abril, comenzarán a regir. Seremi, le agradecemos su contacto y queremos volver a llamarlo en un tiempito más para hablar sobre la ley Karin, que ya va a entrar en vigencia el 1 de agosto, ¿no? Perfecto, así es. El 1 de agosto las empresas, tanto el sector privado como el sector público, incluidas las Fuerzas Armadas, debieran ya implementar protocolos en cuanto a prevención, investigación y sanciones con respecto al acoso laboral y sexual. Así que vamos a estar hablando de ello y promocionándolo obviamente después de la implementación de la ley de las 40 horas. Perfecto, muchas gracias entonces don Rodrigo Leiva, Seremi del Trabajo y Previsión Social, con estas nuevas noticias que ayudan y fortalecen sobre todo al núcleo fundamental de nuestra sociedad, que es la familia. Así es. Muchas gracias, Javier, y a la Radio Sebastián por esta oportunidad. Y nosotros continuamos en la programación musical aquí en El Contento, señor Contento.